Amén. Mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bendiciones, bendiciones. Qué bueno, mis hermanos. Una vez más, aquí estamos como todos los lunes. Aquí venimos a traer la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. A todos nuestros hermanos a los que estamos aquí reunidos y a los que nos van a ver también a través de las redes sociales. Como todos los lunes, aquí estamos reunidos, mis queridos hermanos, y venimos con un corazón dispuesto para agradar a Dios, para darle la honra a Dios a través de su palabra. Entonces, hoy es lunes y nos toca la siguiente clase. Entonces, el título de esta clase se llama Reconectar. ¿Sí, hermanos? Amén. Pero entonces, si usted, antes de empezar, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre. Te Sí, Padre, gracias. y te damos la honra. Te y la alabamos, gloria y la Señor alabanza. Dios, aleluya. Una vez más, gracias te damos en el Santo, nombre de santo nuestro es Señor el nombre de Jesucristo, Jesús Padre, de Nazaret. por este, Gracias, Padre por este eterno. tiempo Te que vamos a estar alabamos, aquí Señor delante de tu Jesús de presencia, Nazaret. Señor. Te pedimos en el Bendecimos tu nombre de nuestro nombre, Señor Padre, Jesucristo, aleluya. Padre Santo, Señor, Alabado que seas tú, sea Padre, tu nombre, guiándonos Señor desde el Jesús de principio Nazaret. hasta el fin. Que sea tu Oh, Espíritu bendito, Santo, Padre bendito, Celestial, bendito, quien nos dé el bendito, entendimiento y la aleluya. sabiduría, Padre Santo, para que Clamamos tu nosotros nombre, Señor podamos Jesús, hablar con invocamos denuedo, tu Padre nombre, Santo, que seas Señor, tú, tu santa Señor y tu Dios, bendita palabra. Te tocando rogamos cada también en el nombre de nuestro uno de Señor tus Jesucristo, hijos, Padre, Señor que seas Dios, tú, en Padre esta Santo, noche que Señor, van a escuchar el quien mensaje, la ponga las palabras enseñanza, Señor correctas, Dios, Señor, en mi boca, de Padre esta Santo, noche, Señor, y que tu para que al Espíritu abrir mi boca seas tú sea hablando a través de mí. derramado, Señor, Úsame, Padre sobre Santo, todos y cada Señor, uno de como un nosotros, vaso Padre, frágil, sobre Padre todo Santo, tu Señor, pueblo en porque el tú mundo eres entero. el alfarero. Oh, Yo sobre siempre voy a aquellos ser que aún no el te vaso de barro, conocen, que Padre aquellos Santo. que aún no Moldéame, han Padre, conocido tu conforme a palabra, tus que ellos propósitos, sean, Padre, conforme a tocados con el poder de tú tu quieras que nombre, se con hable el en esta poder tarde, de en tu esta palabra, noche. Padre. Te pedimos Aleluya. también por cada uno de mis Oh, hermanos que están Santo aquí Jesús. reunidos, Padre Santo, Bendito y seas, que seas tú, Padre Santo, derramando de aleluya, tu Espíritu aleluya, Santo sobre bendito, cada uno de bendito ellos, Cordero, Padre, oh, para que sea tu santo, Espíritu Santo, Señor, quien les sí, abra el Señor entendimiento, Jesús, les dé sabiduría, aleluya, Padre Celestial. oh, Cordero, Te pedimos aleluya. también por nuestros hermanos que nos van a ver más Oh, tarde a sí, través de las Señor redes Dios. sociales, Señor. Sí, Que tú también bendícelos, pongas, Padre bendícelos, Santo, Padre mío, Señor, bendice en a su cada corazón uno el de deseo tus de estar hijos que van a reunidos todos escuchar, juntos, Padre, que para van que a ellos también puedan recibir escuchar este tu alimento palabra, espiritual Señor que tú Dios, tienes en todas preparado en las esta noche redes para todos y sociales, para Padre, cada uno de bendícelo, nosotros, colma Padre. de Te bendiciones rogamos en el todo, nombre de Cristo Señor Jesús Padre, que también en el- derrame de tu que Espíritu tú Santo sobre mis sabes cuál hermanos que ¿Cuál nos van a ver es a la través de las necesidad redes de cada sociales, uno de para que ellos, los Señor? inquiete, Señor, Suple a cualquier que sigan necesidad, viendo estas Padre, enseñanzas, estas que predicaciones, haya, Señor, en tu pueblo. y Suple también ellos aprendan igual que cualquier nosotros. Todo necesidad, esto te lo Padre, pedimos en el física, nombre de nuestro moral y Señor espiritual, Jesucristo. Padre. En Amén, el nombre de amén y Jesús. amén. Gloria a Dios, Amén. mis queridos De hermanos. Dios. Pues aquí estamos una vez más, como todos los lunes, y ahora, hermanos, el tema de hoy es, el título es Reconectar. Amén. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, ¿por qué ese título? Es muy importante ese título en esta clase, porque el título dice reconectar. ¿Qué es reconectar? Bueno, simplemente Dios se quiere reconectar con su pueblo, se quiere reconectar con su gente, Amén. con su creación. En aquel tiempo, mis hermanos, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el paraíso, Dios quería que tuviéramos una comunión directa entre Dios y su creación. Pero como ya sabemos, mis hermanos, el enemigo siempre ha estado pendiente de las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, ya sabemos también que Adán y Eva cayeron ante el pecado y ahí hubo una desconexión totalmente. Sí. Por esa desconexión, por ese pecado, Dios dejó la tierra y volvió a ascender al cielo donde estaba Él. Pero nosotros, su creación, nos quedamos aquí en esta tierra. ¿Sí? Nosotros, como dice su palabra, somos terrenales. El Señor es de arriba. Amén. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que el Señor quería hacer desde un principio? Que moremos todos juntos. Dios con sus hijos, Dios con su creación. ¿Sí, hermanos? Amén. Pero como dije hace un momento, por el pecado,
por la desobediencia de Adán y de Eva, hermanos, mire usted, Dios se volvió a dejar a su pueblo, a su gente, a su creación. Se desconectó otra vez. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Una vez más, reconectarse y vivir con su pueblo, una vez más. Amén. Por este tiempo, por ahora, hermanos, eso no puede ser posible. Porque estamos dentro de este mundo. Y como sabemos todos, el que tiene el control de este mundo es el enemigo. Entonces, el Señor, esa es la causa por el cual el Señor no puede venir otra vez a este mundo, porque hay tanto pecado. Pero va a venir el Señor. Cuando el Señor venga por segunda vez, hermanos, entonces, si usted, como dice su palabra del Señor, va a poner a sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Entonces, cuando eso suceda, va a existir o va a haber otra vez la reconexión que Dios siempre ha querido con su pueblo. Amén. Pero para que haya esa reconexión, no tiene que haber pecado en esta tierra. El enemigo de nuestras almas, el que nos incita a pecar, hermanos, ella debe de estar puesto en el lugar que Dios tiene preparado para él. Para él, para todos los espíritus inmundos que él trajo de allá arriba, y para el falso profeta y para el anticristo. Esto está para cumplirse. Pero antes de todo esto, pues hermanos, estamos desconectados con el Señor. Ahora, solamente hay una cosa importante. ¿Quiénes están conectados o se han reconectado otra vez con el Señor? Esa es una pregunta, hermanos. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Amén, mi hermano. Los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, ahora nos hemos reconectado otra vez con Él. Amén. ¿Sí, hermanos? Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo no quiere que seamos unos pocos. En este mundo, hermanos, mire usted, somos millones de gentes. El Señor quiere que la mayoría se salve o que todos se salven. El Señor quiere que nadie se pierda, que nadie sea condenado. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Por eso el Señor, por más de 2000 años, ha tratado de reconectarse otra vez con su creación, con su pueblo, con nosotros. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces, ese ha sido el propósito del Señor. Reconectarse otra vez. ¿Con quién, mis hermanos? Con nosotros. Con nosotros, con su pueblo. Mire, entonces, mire. Por ejemplo, religión. Mire, religión, aquí me hace falta poner en chino. Dice que aquí es la enseñanza más alta. Lo voy a poner. En chino dice, es la enseñanza más alta. En latín, dice aquí, religare. Dice, como está aquí, hermanos, otra vez, ligare. Ok, aquí vamos a marcar esto. Aquí otra vez, es lo que significa en latín. Ligare es reconectar o conectar. Juntadas esas palabras, mis queridos hermanos, es reconectar. Ahora, de aquí viene el tema de la clase. Reconectar. Ya dijimos que es lo que Dios quiere reconectar. Dios quiere reconectar a su pueblo, mis hermanos, ¿sí? Porque antes había una conexión íntima. Dios descendía del cielo y venía a la tierra y hablaba directamente con Adán y Eva. Eso era directamente porque estaban conectados física y espiritualmente. Pero como dijimos, después del pecado, Dios dejó a Adán y a Eva, los expulsó del paraíso y hubo una desconexión. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces, vamos a ver, mire usted, la introducción de este tema. Desde el principio de la creación,
Dios quiso vivir con su pueblo, con sus hijos. Pero de acuerdo a las circunstancias del pecado, hubo una desconexión. Porque el propósito de Dios era que nosotros viviéramos una vida eterna juntamente con Él. Pero como sabemos, el enemigo de nuestras almas está al pendiente de las cosas que hacemos para Dios. Por esa causa, el enemigo hasta el día de hoy se opone a todo o a todas las cosas que sean de Dios. Por eso mismo, nuestro Dios Todopoderoso preparó a nuestro Señor Jesucristo para que por medio de Él, nosotros, sus hijos, tuviéramos perdón de nuestros pecados y así alcanzar la vida eterna. Y es por eso que nosotros, sus hijos, esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para que por medio de Él nosotros podamos vivir juntamente con Él en su nuevo reino y así habrá una reconexión. ¿Sí, hermanos? Sí. Y así viviremos eternamente con Dios el Padre y Dios el Hijo. Ahora irá usted. En el principio Dios quería tener una comunión entre Adán y Eva. Dios los había puesto en el huerto del Edén o paraíso, pero solo había una condición. La pregunta aquí es, ¿cuál era esa condición, mis hermanos? Era obedecer lo que Dios les había ordenado. Pero como no obedecieron a Dios, al comer ellos del fruto que se les ordenó no comer, cometieron el pecado de desobediencia. Y por esa causa, Dios los expulsó del paraíso o del huerto del Edén. Entonces aquí hubo una desconexión por causa de la desobediencia. Y hasta el día de hoy, la desobediencia en este mundo está. Y es por esa causa que descendió del cielo nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de Él, el mundo entero tuviera perdón de pecados y vida eterna. Hermanos, Amén. Gloria a Dios. entonces, esta desconexión existe hasta el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo vino para buscar la reconexión. Nuestro Señor Jesús con su pueblo, la reconexión con su pueblo, pero su pueblo lo negó. Y ahora tenemos que esperar hasta la segunda venida para que nuestro Señor Jesucristo se vuelva a reconectar con su pueblo. ¿Ok, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, mire usted, vamos a ir ahora a Génesis 6:3. Génesis 6:3. Génesis 6:3. ¿Lo leo? Sí, mi hermana. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bien, hermana. Entonces, Génesis 6:3 dice así: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces, mire usted. El Señor, que conoce a todos nosotros y a todos nuestros corazones, como dijimos en el principio de la clase, Dios quería
que viviéramos juntamente con Él, ¿verdad? Pero la causa por la cual nosotros ya no podíamos o no podemos estar conectados o reconectados con el Señor era por el pecado, por causa del pecado, ¿sí? Entonces el Señor no podía vivir tanto tiempo con una gente o con nosotros, su gente, su creación, que viviéramos como Adán, que vivió 930 años. No podía vivir esa gente tantos años porque el Señor tenía que soportar, ¿qué, hermanos? El pecado de nosotros. ¿Sí? Por eso el Señor fue disminuyendo la edad. En el principio, el primer hombre, Adán, vivió 930 años. Pero el Señor fue disminuyendo la edad por la misma causa, el pecado. Porque el Señor no soportaba que viviera un hombre tantos años y en pecado. Por eso el Señor fue disminuyendo a 120. Ahora, mis queridos hermanos, mire, 120 años era lo que había puesto el Señor. Pero por la causa del pecado, mis queridos hermanos, ahora el hombre que vive bien hasta 80 años. Porque después de 80, 90 y 100, vuelve a ser como un niño. ¿Sí? Pero por esa causa del pecado, el Señor nos disminuyó todavía más. De 120, la disminuyó a 80. El más robusto. 80. No decimos que hay gente que no viva más de esos años. Claro que hay mucha gente que vive más de esos años. 40 años menos. O 10 años más, o 20 años más. Porque ha existido, según las noticias, ¿verdad? Que ha habido gente que ha vivido 100 años, 104, 110 años, el que ha vivido más en este tiempo. Pero esta gente ya de este tiempo ya no está activa. No, 100 años ya no. Ya no. Entonces, pues prácticamente ya no hay. De 90 para arriba. Prácticamente ya no hay ¿cómo se dice? Pecado en esa gente. Pero cuando estamos, vamos a decir otra vez la palabra activos, cuando estamos activos de 80 para abajo, hermanos, nosotros los seres humanos, mire, todavía hay mucho pecado. ¿Sí? Por esa causa el Señor se ha desconectado con su pueblo, con la gente. Como ya dijimos nosotros, gloria a Dios que nosotros ha habido una reconexión con el Señor. Gloria a Dios por nosotros. Pero afuera hay muchos que están desconectados con el Señor. Por esa misma causa del pecado. Y por esa causa, si usted sale afuera, mi hermano, mire, hay mucha gente que a los 30, 40 años está muerta. Por el pecado. Por las drogas, por el alcohol, por lo que sea, hermanos. Ya ni a la mitad de los 80 que Dios ya nos dejó ahora. Ya no viven. Por causa de ese pecado. El Señor lo que quiere, hermanos, es que vivamos como Él quiere que vivamos, sin pecado. Amén. Pero como dijo el apóstol Pablo, mientras estemos en este mundo, no puede ser, ¿verdad? Pero el Señor, por eso vino, nuestro Señor Jesucristo, por eso vino, ¿para qué, hermanos? Para morir por los pecados de usted y míos. Amén. Por eso nosotros, hermanos, ahora nosotros hay una reconexión una vez más con nuestro Dios, el Padre, y con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Eso es hermoso porque antes estábamos desconectados de Dios. Pero cuando al Señor le plació que nosotros fuéramos a sus pies, ahí hubo la reconexión otra vez entre Dios, entre usted y yo, con Dios. Amén. Y eso es hermoso, hermanos. Gloria a Dios. Porque mire usted, la gente de afuera no entiende eso ni sabe eso. Tampoco entiende la gente de afuera que si hay una desunión entre Dios y el hombre, hermanos, mire, si un hombre muere sin conocer a Dios, ¿a dónde va a ir? Al lago de fuego. Bueno, puede estar ahí, pero también va a estar en el lugar que Dios tiene preparado hasta que sean juzgados. ¿Sí? Pero si esa gente, Dios la condena, entonces, sí, mi hermano, van a estar en el lugar que Dios preparó para Satanás y sus ángeles.
Porque esa gente no quiso tener un trato con Dios, no quiso reconectarse con Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, ya tiene más de 2000 años que Él vino a este mundo. Porque Él quería reconectarse una vez más con su creación, con su gente, con su pueblo. Amén. Pero la gente de ese tiempo y la gente de este tiempo, hermanos, es la misma causa, la misma cosa. No quieren tener un trato directo con el Señor. No quieren reconectarse con el Señor. La gente común y corriente, hermanos, para ellos es más mejor estar allá afuera en el mundo. Porque allá pueden hacer lo que ellos quieran hacer. Allá no hay quien les diga nada. Porque el que tiene el control del mundo, como ya lo sabemos, es el enemigo. Pero el que es hijo de Dios, ahora, hermano, evita las cosas de ese mundo. Amén. O de este mundo. Porque entonces, mi hermano, mis hermanos, mire, si nosotros volvemos hacia atrás, estamos volviendo otra vez a donde estábamos antes, desconectados totalmente ¿de quién? De Dios. De Dios. Pero gloria a Dios que el Señor, mire, nos vino y Él murió por nosotros, pero ahora nosotros, hermanos, ya somos lavados, fuimos lavados de todos nuestros pecados, ahora tenemos una comunión directa con Dios. Hay una reconexión, como dice aquí, mire usted, hermano. Reconectar. Ahora ya hay una reconexión entre Dios y nosotros, los hijos. ¿Sí, Amén. hermanos? Amén. ¿Verdad que es hermoso? Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, mire usted. Ya dijimos, Adán. ¿Puedo orar esto, no, hermano? Amén. Adán. Adán vivió 930 años, ¿sí, hermanos? Amén. Por el pecado, Dios lo redujo. 120. Por el pecado, Dios lo redujo a 120 años. Pero como todavía 120 años eran muchos, Ajá. el Señor lo redujo a 80 años. 40 años menos. Sí. ¿Sí, hermanos? A 80 años el más robusto. Ahora, como ya dijimos hace un momento, Adán vivió 930 años. Pero por tanto pecado, el Señor no podía soportar que una gente viviera tantos años. El Señor lo redujo a 120 años. Pero 120 años, todavía eran muchos años para que el Señor soportara tanto pecado en un hombre. Y los volvió a reducir a 80 años, mis queridos hermanos, ¿sí? Entonces, el pecado, como el pecado incrementó, Dios bajó la vida del ser humano a 80 años, ¿sí, hermanos? Uh-huh. Como el pecado se incrementó, Dios bajó a 80 la vida de un ser humano que esté fuerte, robusto todavía, ¿sí, hermanos? Sí. Mire, ahora, Y ya no tan robusto. pero todavía 80 años está un poco fuerte, Sí, pues. pero ya, como usted dice, ya no tan robusto. Ya no tan robusto. Sí, pero imagínese usted que viviéramos en el tiempo de Adán 930 años, el Señor iba a soportarnos con tanto pecado. Por esa causa, mire usted, mire, por esa causa de tanto pecado, el Señor destruyó este mundo la primera vez. Sí. Por causa de ese pecado o de tanto pecado. Entonces el Señor, mire, quiso reconectarse otra vez. ¿Con quién? Con Noé. Porque fueron nada más Noé y su familia los que fueron salvos, ¿verdad? Amén. Quiso otra vez el Señor reconectarse con su pueblo.
Pero como dijimos también en la introducción, el enemigo, hermanos, mire usted, ese es el que está al pendiente de las cosas de Dios. Es el que hace estorbo, el que pone piedras de tropiezo. El Señor quiso vivir otra vez con su pueblo, por medio de Adán, de Noé, por la familia de él, para que otra vez, ¿verdad?, se volviera a poblar esta gente. Pero como vino otra vez el pecado, hermanos, entonces fue necesario que descendiera nuestro Señor Jesucristo para destruir el pecado y para quitarle las llaves de este mundo, el control de este mundo a Satanás. Amén. Ahora, gloria a Dios que nuestro Señor Jesucristo vino, descendió con ese propósito. Porque nosotros como seres humanos, mis queridos hermanos, no podemos hacer esas cosas. Porque el enemigo es más fuerte que nosotros. Nosotros solamente, hermanos, nosotros solamente debemos de poner nuestra confianza en nuestro defensor. ¿Quién es nuestro defensor? Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que ahora es el que está aquí en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo ascendió, pero nos dejó, no nos dejó huérfanos, sino que nos dejó al Consolador. ¿Para qué, mis hermanos? Para que Él nos guardara. Amén. ¿Sí? De las acechanzas del enemigo. Amén. Ok, hermanos. Entonces, ahora vamos a ir a Primera de Juan. Ok, mis hermanos. Primera de Juan 2:25 y después vamos a ir al Evangelio de Juan. Esta es la carta de Juan, ¿ok? Y después vamos a ir al Evangelio de Juan 1, del 1 al 4. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, en Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, hermanos, la vida eterna, así nada más, ¿se la va a dar a quien sea? No. ¿Verdad que no? No, a los que creen nomás. A los que creen en su nombre, Amén. a los que creen en nuestro Señor Jesucristo, a los que creen en lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, Sí. a los que no rechazan a nuestro Señor Jesucristo, a los que esta vida eterna, hermanos, Dios la va a proporcionar a todo aquel que se quiera reconectar otra vez con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el premio, esa es la vida eterna que nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de desear y deseamos, Amén. ¿verdad? Amén. Porque esa es la esperanza del ser humano. Pero ahora la pregunta otra vez, ¿todos van a ser salvos? No. ¿Con todos va a haber una reconexión otra vez? ¿Dios con su pueblo, con su gente, con su creación? No. No, porque no todos lo aceptan, ¿verdad? Sí. Muchos rechazan. La mayoría rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como lo rechazan, hermanos, hay una desconexión entre Dios y ese pueblo y esa gente. ¿Sí, hermanos? Por eso, a todo aquel que acepta a nuestro Señor Jesucristo y si lo acepta, hay una reconexión.
Entonces, ¿cuál es la promesa de nuestro Señor Jesucristo? La vida eterna. Amén. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Amén. De Dios. Muy bien, mis hermanos. Ahora vamos a ir, ahora sí, vamos al Evangelio. Evangelio de Juan, del 1 al 4, mis hermanos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén, mis hermanos. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén, gloria a Dios. Evangelio de Juan 1 al 4 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí, hermanos? Amén. Bien, mire, yo busqué lo que dice el verbo acerca de Dios. Dice, la frase, la palabra o el verbo era un Dios. Describe la naturaleza divina que tenía Jesús antes de venir a este mundo. Ahora se entiende mejor y lo entendemos mejor, mis hermanos. Antes era muy vagamente, pero mire usted, una vez más lo voy a repetir. La frase, la palabra o el verbo era un Dios. Describe la naturaleza divina que tenía Jesús antes de venir a la tierra. ¿Eh, hermanos? Amén. Y el verbo estaba junto a Dios. Esto significa que cuanto había dicho antes se debe entender en el sentido de que el verbo era como era el Padre. ¿Sí, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo era como era el Padre. Por esa causa nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, dice, cuando le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo, tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y no me has conocido. ¿Fue a Felipe, hermano? Felipe. Tanto tiempo que he estado entre ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que conoce al Padre, conoce al Hijo. Amén. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Por eso es mire usted, por eso es esto. El verbo estaba junto a Dios. Esto significa que cuanto había dicho antes se debe entender en el sentido de que el verbo, nuestro Señor Jesucristo, era como era el Padre. ¿Sí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Porque de siempre era con el Padre. El Padre y el Hijo, y usted, desde antes de la eternidad estaban juntos. ¿Sí? Porque aquí lo dice, no lo digo yo, lo dice aquí lo que hemos investigado, mis hermanos. Amén. El Padre y el Hijo es la misma cosa. Siempre con el Padre junto, en el Padre junto al Hijo y el Hijo junto al Padre. Por eso, Juan nos dice que Jesús preexistía con Dios el Padre y que estaba junto a Él desde el principio de los tiempos, que estaba presente en el momento en que la tierra era creada. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Verdad que ahora se entiende mejor esto? Gloria a Dios. Juan dice claramente, la palabra se hizo carne. ¿Cuál era la palabra? Que Jesucristo era el verbo. ¿Sí, hermanos? Amén. Vuelvo a repetir. Juan dice claramente, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que significa que el verbo de Dios vino a vivir nuestra vida, asumió nuestras costumbres,
se alimentó como nosotros. En fin, se hizo todo igual al ser humano. Excepto, mis hermanos, aquí hay algo importante, excepto en el pecado. Acuérdense que solamente el Señor fue sin pecado, sin mancha. ¿Sí, hermanos? Amén. Por eso dice, se hizo igual a nosotros, excepto en el pecado. Él fue puro. Ay, Dios, ¿verdad que es hermoso, hermanos? Gloria a Dios. Excepto en el pecado, que es el desprecio de Dios. Dios desprecia el pecado. ¿Sí, hermanos? Entonces ahora sí podemos entender. En el principio era el verbo, era nuestro Señor Jesucristo. Y el verbo era con Dios. Y nuestro Señor Jesucristo era con Dios. Y el verbo era Dios. Amén. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Por eso otra vez, vuelvo a repetir la misma, lo mismo que dije hace un momento. Cuando Felipe le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, respondió nuestro Señor Jesucristo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me has conocido. El que conoce al Padre, conoce al Hijo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Esa fue la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le dio a quién, hermanos? A Felipe. ¿Sí, hermanos? Amén. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, mis hermanos. ¿Sí? Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo, es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo Él es todo. Amén. Todo en todos. Amén. ¿Sí, hermanos? No hay alguien que se iguale a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a este mundo, Él vino a hacer lo que Dios le había mandado hacer, a morir por los pecados de usted y míos, para que hubiera, ¿qué, hermanos? Otra vez esa reconexión entre Dios y el hombre, Gloria a o los Dios. hombres. Amén, hermana. ¿Sí, hermanos? Amén. Ok, voy a tener que escribir otra vez algo aquí. En lo que vimos aquí, del 1 al 4, entonces dice, la palabra es igual a Dios, igual a la vida. ¿Ves? Ok, hermanos, miren. En 1 de Juan ya leímos lo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí, hermanos? Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba, ¿qué, hermanos? La vida. La palabra de Dios es la vida. La palabra de Dios es la vida. A través de la palabra o a través de Dios, a través de que Dios da la vida, esta es, hermano, esto es, ¿qué? Mire, la clave. Es la clave o la llave. Porque Dios, eso es lo que Él quiere. Que nosotros tengamos morando con nosotros su palabra. Si tenemos morando su palabra, tenemos a Dios morando con nosotros mismos. Y esto, si tenemos a Dios morando con nosotros, esto es vida, vida eterna, hermano. ¿Sí? Entonces, esto es la palabra. Esta es la clave. Tener la palabra de Dios, ¿en dónde, hermanos? Morando con nosotros. Si tenemos a la palabra de Dios morando con nosotros, entonces tenemos ¿qué? Vida. Vida. Y vida eterna, hermano. No es cualquier vida, cualquier cosa. Tener la palabra de Dios y tener a Dios morando con nosotros, mis hermanos, es tener la vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos creído. Eso es una conexión entre Dios y nosotros, entre Dios y el hombre, entre Dios y su creación. ¿Sí, hermanos? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, ¿ya puedo orar? Amén, amén. Miren, hermanos. Seguimos con nuestros cuadros, con nuestros dibujos. Ahora le toca el turno a Noé. Noé. Ok, hermano, sigue usted. Hace un rato también hablamos acerca de Noé. Que Noé y su familia eran los que habían sido salvos, ¿verdad? Cuando fue el tiempo del diluvio. Noé, hermanos, a Noé se le había mandado hacer una arca. Porque ya le había dicho el Señor a Noé que iba a haber un diluvio, ¿verdad? Pero el arca, Noé para hacer esa arca, hermanos, tardó, dice, de 100 a 120 años, ¿sí? Tardó de 100 a 120 años. Pero en ese transcurso de los 100 a los 120 años, Noé, hermanos, evangelizó de 100 a 120 años. Ahora, ¿por qué evangelizó Noé de 100 a 120 años mientras él preparaba el arca, hermanos? Porque Dios quería que el pueblo o su pueblo o el mundo de ese tiempo, hermanos, se arrepintiera. Porque había mucho pecado. Por eso Noé, cuando se le dio la orden que hiciera ese barco, esa arca, mire, dilató de 100 a 120 años para construirlo, pero mientras él la construía, evangelizaba, hermanos. Pero la gente de ese tiempo es como la gente de este tiempo. No querían saber nada de nuestro Señor, de Dios. No querían saber nada de Dios. Por esa causa, el Señor mandó el diluvio. ¿Y cuántos fueron salvos, mis hermanos? 8 personas. 8 personas. ¿Sí? Diluvio. Como no obedecieron, no escucharon la voz, no obedecieron la voz de Noé, hermanos, entonces
como no hubo esa conexión, ¿cuántos dijo usted que se salvaron? 8. 8 personas de aquel tiempo, de las miles o millones de gentes que había en aquel tiempo, solo 8 personas fueron salvas, ¿sí? Entonces, Dios tuvo una reconexión con esas 8 personas, con la familia de Noé, porque las demás personas de ese mundo, de ese tiempo, no quisieron reconectarse otra vez con Dios. Por eso el Señor mandó el diluvio y destruyó el mundo de ese tiempo. ¿Sí, hermanos? Porque la gente no quiere otra vez reconectarse con Dios. Porque para ellos, hermanos, mire usted, para ellos es más importante las cosas de este mundo, el pecado, hacer las cosas desagradables ante los ojos de Dios. Para ellos es más importante eso. Dios quiere reconectarse. Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos se salven. Amén. Pero no todos quieren reconectarse de nuevo con Dios. Esa es la causa por la cual el Señor mandó en aquel tiempo el diluvio. Pero cuando venga por segunda vez, nuestro Señor va a hacer otra vez la destrucción de este mundo, juicio sobre este mundo. Los que quieran otra vez reconectarse, hermanos, son los que van a ser salvos. Pero los que no, hermanos, van a recibir el juicio de Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. Amén. Entonces, en aquel tiempo, en ese mundo, en el primer tiempo de ese mundo, hermano, ¿cuántos fueron salvos? Noé y su familia, que fueron 8 personas. 8 personas. ¿Sí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. ¿No hay preguntas, hermanos? No. Entonces, seguimos pues. Entonces, mis hermanos, mire usted. Dios vino a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Amén. Para reconectar otra vez a su pueblo, al pueblo de Dios, a su creación. Pero como ya es sabido por todos nosotros, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, su pueblo no quiso saber nada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se desconectaron una vez más. Por eso nuestro Señor Jesucristo ascendió de vuelta al cielo y los dejó. Dejó a su pueblo. Pero, gloria a Dios, hermanos, que el Señor siempre tiene un pequeño remanente. Y entre ese remanente, hermanos, ahora estamos nosotros, somos nosotros. Amén. ¿Sí? Nosotros nos hemos reconectado con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra, Gloria a porque Dios. le hemos creído nosotros, hermanos. Amén. Y la esperanza de nosotros es estar reconectados, hermanos, y vivir eternamente cuando el Señor descienda, hermanos, en su nuevo pueblo, en su nuevo mundo, en la nueva Jerusalén, en el monte de Sion. Ahí es donde va a vivir otra vez Dios y su pueblo. Amén. Jesús y su pueblo, porque quiere el Señor ahí, cuando Él descienda con su pueblo, con los que son salvos, hermanos, ahí va a haber la reconexión total. ¿Sí, Amén. hermanos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a ir ahora, hermanos, Juan 17 de Juan. Otra vez, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 7 y 8, mis hermanos, por favor. Hermano, ¿me puede usted regalar una agüita? Sí, amén, amén. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos
la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Amén, mi hermana. Gloria a Dios. Mire, Evangelio de Juan 17, versículos 7 y 8 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Está hablando a los apóstoles cuando Jesús oró por sus discípulos, ¿verdad, hermanos? Por sus apóstoles. El 8, versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén, hermanos. Amén. Mire, en aquel tiempo, hermanos, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, fueron muy pocos. Fue un remanente muy pequeño. Su pueblo era inmensamente grande. Pero ¿cuántos creyeron? De ese pueblo tan enorme, tan grande, dice que no se podía contar. Los apóstoles fueron los primeros que creyeron. Fue el remanente. Los apóstoles que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo. Después cuando vino el Pentecostés, hubo más todavía, más remanente, hermanos. Mire, lo hermoso de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos, es de que Él siempre tiene un pequeño remanente. El mundo está en caos, está en plena perdición, pero siempre el Señor tiene preparado un pequeño remanente. Amén. Porque el Señor no quiere que este mundo perezca totalmente. En aquel tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo descienda en la segunda venida, mis hermanos, mire usted, ¿todos van a ser juzgados? No. ¿Todos van a ser condenados? No. Porque en aquel tiempo, cuando sea el tiempo del juicio de Dios sobre este mundo, hermanos, va a haber muchos que van a ser salvos, que se van a arrepentir y van a creer. Esos van a estar en la reconexión con Amén. Dios, porque Amén. el propósito de Dios, como dijimos hace un momento, el propósito de Dios es reconectarse con su gente, con su creación, con su pueblo, con su remanente, con la que Dios tiene preparado, hermanos. Amén. Hermoso, qué hermoso va a ser cuando, mire usted, descienda nuestro Señor Jesucristo con la Nueva Jerusalén y estemos viviendo delante del Cordero, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estemos en su nuevo reino, donde ya no habrá más pecado, hermanos. Eso va a ser muy hermoso, porque ahora el enemigo de nuestras almas, el que nos incita al pecado, hermanos, ya no va a estar en ese tiempo, por 1000 años. ¿Sí, hermanos? De Dios. Entonces, mire usted, ese es el tiempo de la prueba. Pero, hermanos, eso es hermoso, porque si nuestro Señor Jesucristo va a estar reinando con su gente, con su pueblo, con su creación, y si entre esa gente estamos nosotros, hermano, mire, va a ser más hermoso, porque veremos a nuestro Señor Jesucristo tal y como es. Amén. Veremos a Dios el Padre tal y como es. Y también sabremos cómo fuimos conocidos. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. Qué hermoso va a ser aquel tiempo, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a Santiago. Santiago. Santiago.
A ver, mis hermanos, por favor, vamos a ir a Santiago. Santiago. Santiago 1, 26 y 27. Si alguien se cree religioso pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, está en entender los huérfanos y las viudas en sus aflicciones, conservarse limpio de la corrupción del mundo. La leo en otra versión, hermano. La leo. No, está bien, hermana, está bien, yo la leo. En Santiago 1, 26 y 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, dice usted, religioso. Habla de religioso, ¿verdad? Religioso de Dios, no del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Sin mancha de... Ok, hermano, mire usted. Entonces, religioso de Dios, no del mundo.
guardarse sin mancha del mundo, que es la palabra. ¿Sí, hermanos? Amén. La evidencia del cristiano es a través de la palabra. La promesa se cumplió a través de nuestro Señor Jesucristo. Los voy a leer de vuelta para que entendamos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Sí, hermanos? Amén. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del El pecado. pecado o del mundo. ¿Sí, hermanos? Eso es ir usted lo religioso, pero de Dios, no del mundo. Si seguimos lo de Dios, hermano, lo religioso de Dios, ir usted, estamos dentro de los parámetros de Dios. Gloria a Dios. Amén. Los religiosos, ustedes se acuerdan, los fariseos, escribas y saduceos, ellos eran religiosos, pero diferente. Ellos usaron la religiosidad, pero para seguir sus costumbres, sus tradiciones, pero no la religioso de Dios. Porque dice, en el principio decía, religión es la enseñanza más alta. ¿Sí, hermanos? Entonces, la enseñanza más alta, ¿de dónde viene? Proviene de Dios. Pero la enseñanza de los fariseos, escribas y saduceos, los sacerdotes, los ancianos de aquel tiempo, eran religiosos, pero religiosos, ¿qué, hermanos? Paganos. Del mundo, como dice mi hermana. ¿Sí, hermanos? No era una religión pura, la más pura, sino era la religión, pero religión de ellos, los humanos, que de ellos la hicieron al modo de ellos, la transgiversaron. ¿Sí, hermanos? Es la religión vana, dice la palabra. Amén, mi hermano, religión vana, sí, amén. Bien. ¿Ya puedo borrar? Amén. Vamos a ir a Oseas. A Oseas 6:6, hermanos. Oseas. ¿Ya lo leo? Sí, mi hermanita, por favor. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, mas no holocausto. Sí, permíteme un segundo. Seis.
Muy bien, mi hermano. Entonces, Oseas, ¿puede leerlo de vuelta? Oh, no. Sí, está escribiendo, ¿verdad, hermana? Termine. Yo lo busco ahorita. Ya lo tengo yo. A ver, por favor, ahorita leer, hermano. Por favor. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más no conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Entonces, mire usted, Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mire, hermano. Con misericordia. Entonces, esto es lo que quiere el Señor. Lo que el Señor quiere es misericordia, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere. ¿Sí, hermanos? Amén. Misericordia, eso es lo que el Señor quiere, misericordia. Conocimiento. Conocimiento a través de su palabra, hermanos. Conocimiento a través de su palabra. Holocaustos y no sacrificios. Dios. La gente de aquel tiempo, hermanos, no tenía misericordia. Hablando el sumo sacerdote, los escribas, los maestros de la ley, todos ellos, hermanos. Por eso el Señor les recriminó y les dijo, misericordia quiero. ¿Sí, hermanos? Porque ellos no tenían misericordia. Ellos, lo único que les importaba, hermanos, era ¿qué? Explotar a la gente. ¿Cómo explotaban a la gente? Quitándoles lo que ellos tenían. Ya lo hemos dicho muchas veces, cuando el esposo que moría y quedaba la viuda y se era rica, ellos no tenían misericordia de ella. Ellos, ¿qué, hermano? ¿Qué hacían? Iban, según ellos, a orar por mucho tiempo hasta que la despojaban ¿de qué? De las posiciones que el esposo le había hecho. Por eso dice el Señor, misericordia quiero más que holocaustos. Amén. Sacrificios y holocaustos. Porque ustedes se acuerdan también, hermanos, sacrificios y holocaustos, ¿cómo eran los sacrificios que ellos hacían? Defectuosos. Los animales ya tenían algún defecto. Estaban ciegos, cojos, estaban lastimados de alguna patita, hermanos, o cualquier otro defecto tenía ese animalito. Por eso el Señor dice, misericordia quiero más que holocaustos. ¿Sí, hermanos? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Amén. El Señor quiere que lo conozcamos primeramente. Si nosotros conocemos al Señor, mis hermanos, mire usted, el Señor, mire usted, nos va a dar lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos, por ejemplo, nosotros como pastor, maestro y pastor? Sabiduría, el Espíritu Santo, para que sea quien nos guíe, quien nos cuide, quien nos guarde, quien nos dé el entendimiento. ¿Para qué, hermanos? Para dar el conocimiento a través de la palabra, Amén. para dar la vida. ¿Sí, hermano? Gloria a Dios. Para llevar la luz a los que están en tinieblas. Pero es necesario que lo que dice el Señor, misericordia quiero, conocimiento, que es a través de la palabra, no holocaustos y sacrificios. El Señor ya estaba hastiado de los sacrificios y los holocaustos que la gente de ese tiempo hacía, porque ya eran animales impuros, inmundos que ellos sacrificaban. Ya no eran limpios ni perfectos. El Señor les había dado la orden de que el animalito tenía que ser puro, sin defectos, pero ellos hacían lo contrario.
sacrificaban a cualquier animal con defectos, no les importaba ya. ¿Sí, hermanos? Amén. Amén. Bien, ya vamos a acabar, hermanos, ¿eh? Miren, el último. Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 21, 3 y 4, hermanos. Apocalipsis 3 al 3. Apocalipsis 21, versículo 3 y 4, hermano. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿El 4? ¿Ya lo leímos? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Espérenme un segundo. Miren, hermanos, aquí vamos a terminar. Entonces, Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué, hermanos? Pasaron. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿y usted? El versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sí? Amén. Ok. El tabernáculo de Moisés, hermanos, estaba en el lugar santísimo, donde nada más una vez al año entraba el gran sumo sacerdote. Dice que primeramente él iba primero oraba por sus pecados y después por los del pueblo. El tabernáculo era donde Dios, cuando él descendía, donde vamos a decir que era el templo de Dios, el tabernáculo, porque era el lugar santísimo. Y una vez, como repito de vuelta, donde una sola vez el gran sumo sacerdote entraba primeramente para el perdón de los pecados de él y después para los de su pueblo, ¿sí? Amén. Ese era el tabernáculo aquí en la tierra. Ahora, ¿cuál va a ser el tabernáculo en aquel tiempo cuando el Señor descienda?
el Señor, mire, pues tiene que, va a vivir ahí en la Nueva Jerusalén. ¿Dónde? Pues, ¿dónde estará su tabernáculo? Pues no lo sé. Pero Dios va a morar con nosotros. Amén. Porque eso es lo que el Señor ha prometido. Entonces, ahora, mire usted, hermanos. El 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que, hermanos, pasaron. Ok, esto es lo hermoso, dice usted. Aquí se cumple el propósito de la lección, la reconexión. Dice, va a venir el Señor y va a morar en el tabernáculo, ¿verdad? Amén. En el tiempo de Moisés, el Señor estaba en el lugar santísimo, donde estaba el tabernáculo, y cuando descendía el Señor ahí era la presencia de Dios. Dice que había una gran nube que donde nadie podía entrar, porque era la presencia, estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. ¿Sí, hermanos? Ahora dice usted, ya va a estar aquí con su pueblo, con su gente, ¿sí? En aquel tiempo, en la segunda venida. Ahora, en el versículo 4 dice, no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, no habrá más muerte, no habrá más clamor, no habrá más dolor, porque las primeras cosas, ¿qué? Pasaron, hermanos. Amén. Aquí se cumple, hermanos, ¿sí usted? Aquí se cumple en este versículo la reconexión. Amén. Aquí se cumple esto, hermanos. La reconexión de Dios con nosotros, con su pueblo, con su gente. Porque en ese tiempo, cuando el Señor descienda, ya no va a haber más llanto, no más lágrimas, no más muerte, no más clamor, no más dolor, porque el Señor mismo va a estar morando ¿con quién, hermanos? Con su Con pueblo. nosotros, con su pueblo. ¿Sí, hermanos? Amén. Ahí se cumple la reconexión total. Porque ahí ya van a estar, hermanos, van a estar ahí ustedes, hermanos, los que van a salir, los que van a ser salvos en la gran tribulación. Ahí mismo van a estar morando los que fueron, los hijos de Dios o los cristianos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, dice, y venga y con voz de mando y voz de trompeta, voz de arcángel, hermano, dice, resucitarán. ¿Quiénes? Primero los muertos en Cristo Jesús, y después los que estén vivos serán arrebatados. ¿Sí, hermanos? Amén. Esa es, hermano, la reconexión total, donde Dios y Jesús va a morar en la Nueva Jerusalén. ¿Con quién, hermanos? Con nosotros. Con su gente, con nosotros, con su creación. Y en ese tiempo, hermanos, no va a haber más llanto, no va a haber más lágrimas, no va a haber más muerte, no va a haber más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas las cosas van a ser hechas nuevas. Amén, mis hermanos. Amén. Pónganse de pie. ¿Alguna pregunta? No hay nada. ¿Estuvo claro la reconexión del Señor con su pueblo? Amén. Amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos, Gracias, Señor, y te Jesús. bendecimos, Padre, y te glorificamos, Te alabamos. y te damos toda la honra y la gloria y la alabanza. Bendecimos. Una vez más, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos Santo permitiste Dios. estar aquí delante de tu presencia. Gracias, Padre, por esta palabra que se predicó. Santo. Gracias, Santo. Padre, por esta enseñanza que tú nos diste, Padre Santo, que la diéramos para nuestros hermanos. Cordero. Gracias, Padre Santo, por este alimento espiritual que Santo estábamos Señor. esperando, Señor. Aleluya. Gracias porque tú nos has dado ese maná escondido que, Padre Santo, tú nos los has dado, nos los has revelado, Padre Santo, a cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, porque Santo tú quieres Señor. que tu palabra se predique a través de Santo es tu nosotros y a nombre, través de las Padre. redes sociales, Padre. Aleluya. Gracias, Padre Sí, Celestial, sí. te damos en el nombre de nuestro Señor No, Jesucristo, Jesús. porque tú nos guiaste desde el principio hasta el fin. Gracias, Padre Santo, porque tú también Aleluya. quieres reconectarte una vez con tu pueblo, Padre Santo, Señor,
Y ahí en Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, Padre, ahí va a ser la reconexión total, donde vamos a morir, a morar contigo, Padre Santo, Señor, en la nueva Jerusalén. Y tu palabra dice que no va a haber más llanto, más dolor, más sufrimiento, no va a haber más pecado, Padre, porque las primeras cosas pasaron y todas van a ser hechas nuevas, Padre, y esa es la esperanza que nosotros, como hijos de Dios, Padre, deseamos. Bendito sea tu nombre. Deseamos estar contigo, Padre Santo, en tu nuevo reino, Padre Celestial. Aleluya. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que seas tú, Padre Santo, quien nos siga guardando, Padre Santo, para poder Santo es tu serte, nombre, Padre Santo, santo es tu nombre. vasos, Padre Santo, vasos de barro Cristo útiles, Padre Jesús. Santo. Que seamos vasos de Cristo barros Jesús. útiles, Padre, para traer tu palabra a todos nuestros hermanos Padre que tú quieras Santo. que escuchen y aprendan tu santa y tu bendita palabra. Todo esto, Padre Grande Santo, eres, Señor, Padre te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Bendiciones a todos los que estuvieron conectados hoy en esta noche con la clase del pastor Omar Saavedra. Estamos en la semana número 26 de nuestra clase de capacitación bíblica. Bendiciones a todos, hermanos. El tema fue acerca de la reconexión total con Dios. Amén. De una unión con Dios, el creador del universo, con nuestro Padre Celestial. Esa unión que se rompió por causa del pecado, Jesucristo nos vuelve a unir con el Padre, porque Él es, a través de Él, nadie podrá llegar al Padre. Amén. Así es que gracias al Señor Jesucristo que vino a este mundo para volver a llevarnos a una unidad perfecta y eterna con nuestro Padre Celestial. Gracias a Él. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones al pastor Nicolás Fierros. Bendiciones a la hermana Isabel Domínguez de Martínez. Bendiciones a todos los siervos de Dios en el mundo entero, los que están predicando, enseñando la palabra de Dios, haciendo el esfuerzo, porque es necesario que se predique la palabra de Dios, es necesario que se enseñe la palabra de Dios, porque Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento de Él a través de su palabra. Amén. Amén. Dios bendiga a todos. Bendecimos a todos los hermanos que se están conectándose, que van a mirar estas enseñanzas en las diferentes páginas sociales que tenemos. Amén. Tenemos hermano. varias páginas sociales que usted puede aprovechar y conectarse con la palabra de Dios. Estamos en Jesús Maranata, en Roca Fuerte. Estamos en la página de Ministerios Evangelísticos Amusgos en YouTube. Puede usted encontrarnos allá en YouTube con la letra, con el tema Ciencias Bíblicas. Así es que busque en YouTube Ciencias Bíblicas y allí va a encontrar las enseñanzas de los pastores de lunes a viernes. Amén. Amén, mi hermano. Y Gloria a Dios. también nos va a encontrar en el servicio de los sábados. Entonces, hermanos, Dios bendiga a todos en diferentes partes del mundo, donde quiera que estén, que la paz, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros. Amén. Amén, mi hermano. Sigamos adelante, estamos muy pronto para acabar el año 2022 y Dios sea glorificado porque Él un día vendrá por nosotros. Amén, mi Así hermano. es que sigamos adelante en la obra de Dios siempre porque Él está con nosotros. Amén. Así es que, hermanos, bendiciones a todos. Pues hoy estamos en la semana 26 y sigamos adelante la obra de Dios. Dios bendiga a todos. Shalom, shalom. Este ha sido su programa, Instituto de Ciencias Bíblicas, y hasta la próxima. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que usted vaya a mirar este video. Dios les bendiga. Bendiciones al pastor Omar por esta clase. Amén, hermano. Amén. Que Dios Gloria a lo Dios. bendiga a toda su familia. No sé si quiere dar un saludo especial a alguien, un familiar, un primo, sobrino, tío que No, usted mi tenga. hermano. Solo quiero invitar a nuestros hermanos, los que nos van a ver más tarde, como usted ha dicho, que tomen notas, porque
ya pasaron las primeras 11 o 12 enseñanzas que ya terminamos, hermano. Fue como una introducción. Ahora viene ya la enseñanza más fuerte. Entonces invitamos a todos nuestros hermanos que tomen nota, hermanos, para que ustedes también puedan enseñar, puedan predicar, evangelizar, porque, hermanos, es la única forma, la única manera de que la palabra de Dios llegue a todas partes del mundo a través de estas redes sociales. Entonces, hermanos, las primeras 11 lecciones que ya terminaron, 11 o 12, mire, fue como una introducción. Pero ahora, hermano, esta es la primera clase. Y de aquí para adelante, hermanos, va a estar hermoso también. No quiere decir que las demás no, todas son hermosas. La palabra de Dios es hermosa en todos los sentidos, en todos los aspectos. Pero ahora las clases van a ser más y se van a ir poniendo más y más, ¿cómo se dice vulgarmente? Más fuertes, más buenas, ¿sí? Entonces los invitamos, mis queridos hermanos, a que estén atentos, por favor, y tomen notas, porque van a estar muy buenas estas clases. Amén. Amén, mi hermano. Bendiciones a todos, hermanos, que descansen, buenas noches y buen provecho. Si van a cenar o ya cenaron, pues que Dios sea glorificado, ¿verdad? Y Dios los bendiga, les dé unos dulces sueños allí a todos ustedes. Amén, Sueñen, que soñemos con la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Que la palabra de Dios sea en nuestra mente, alma, espíritu y en todo nuestro ser. La palabra de Dios sea con todos y cada uno de nosotros. Dios les bendiga, pues, y hasta la próxima. Bendiciones. Gloria a Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. En nombre del Señor Jesucristo. Amén, Hasta mi la hermano. próxima. Gloria a Dios.